grabar. Y vamos a partir, ¿ya? Y bueno, lo que ustedes hasta ahora han visto, que es como la forma en que parte este curso, es el tema de coordenadas celestes, ¿ya? Eso es como lo más importante, por decirlo de alguna forma, para partir, que es entender cómo vemos el cielo, cómo interpretamos el cielo y cómo nos orientamos en esto. ¿Ya? Y hay varios, como dije, varios sistemas de coordenadas. Está el tema, hay algunos que dependen más de la posición del observador. Hay un sistema de coordenadas, llamémoslo más general o más global, que está en base a elementos y círculos en cielo fijos y meridianos fijos, que de alguna forma le permiten a cualquiera orientarse en base a esto, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito más de lo que pasa o qué es lo que vemos en el cielo en base a estos diferentes sistemas y cómo, por ejemplo, afecta el movimiento de la Tierra y esas cosas, ¿ya? Y para eso les voy a partir preguntando, ¿ustedes recuerdan lo que es el meridiano celeste? Por lo que se ve en clase. ¿O cuál es la idea del meridiano celeste? ¿Cómo se define el meridiano celeste del observador? Mahoma. Ya. Básicamente, si lo pensaran como si fuera la Tierra, ustedes en en un sistema, en el sistema de coordenadas que se usa, tienen dos ejes, ¿ya? Tenemos el eje polo norte, polo sur, que es sumamente simple, es básicamente el eje de rotación de la Tierra, conocido por todos y todas, y está el eje que se llama zenit nadir, ¿ya? Que si yo, por ejemplo, lo tradujera aquí a un círculo, ¿ya? Que sería como, imaginemos que esta es la esfera celeste, yo tengo mi polo sur, mi polo norte, ¿ya? Y después tengo, por ejemplo, si yo estoy, me acuerdo aquí, tengo mi eje aquí, que se llama zenit nadir, ¿ya? Que no me quedo muy cruzado al medio, pero ahí se entiende la idea, que es básicamente que es otro eje que yo defino en base al observador, a mí, que es como la orientación de la gravedad. O sea, literalmente el nadir está hacia abajo mío y el cenit está hacia arriba en mi cabeza. ¿Ya? Si yo, mi cuerpo fuera como la línea de este eje, hacia abajo, nadir, hacia arriba, cenit. ¿Ya? Y se definen estos dos ejes y el meridiano celeste es básicamente la, eh, el meridiano por círculo mayor que pasa por ambos ejes. ¿Ya? Tenemos que pensar esto en tres dimensiones. Tengo una esfera, tengo un eje aquí, y tengo una esfera, pero tengo una esfera, un eje por aquí, un eje por acá, y trazo un círculo que va a cruzar por los dos. ¿Ya? Tanto, y eso se llama el meridiano celeste. ¿Ya? Eso que se define en base al observador. ¿Ya? Y muchas cosas se miden en base a cuando cruzan este meridiano. ¿Ya? Eso es lo importante como de aquí. En base a cuando cruzan, eh, vamos a definir algunas cosas. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, ya, y tengo esta esfera celeste, que es básicamente esta idea de que yo tengo todas las estrellas puestas en una esfera. No me preocupo de distancias por el momento, digo que están todos metidos ahí muy alejadas de la Tierra. Y estas estrellas durante el día, durante la noche, se ven que se están moviendo. ¿Por qué se mueven? En base a ustedes. Ignorando de por sí el movimiento propio de la estrella que se está moviendo en el espacio, ¿por qué uno la ve moverse? ¿Qué es lo que hace que se vea moverse? La rotación de la Tierra, ¿no? Justamente, la rotación de la Tierra es el principal factor de por qué nosotros vemos que el cielo cambia durante la noche. ¿Por qué las estrellas están desplazándose? Porque básicamente no es que la estrella se esté moviendo, nosotros nos estamos moviendo. La estrella está básicamente quieta. ¿Ya? Y por lo mismo, en algún momento, como la estrella se está moviendo, bueno, igual depende de la ubicación donde estemos en la Tierra, va a cruzar este meridiano celeste. ¿Ya? Solamente por la rotación. Y aquí les voy a mostrar entonces una imagen, ¿ya? Que es justamente esta idea, que es aquí, ¿ya? Entonces tengo mi eje ZN, que es el zenit nadir, tengo el polo
Tengo el polo norte, tengo el polo sur, tengo el meridiano celeste, que es esta circunferencia que está cruzando por ambos. Tengo mi horizonte, tengo mi ecuador celeste, que es básicamente la proyección del ecuador de la Tierra sobre la esfera, y tengo mi horizonte astronómico, ¿ya? Que el horizonte astronómico es el eje de visión que nosotros tenemos. Entonces, como la Tierra va rotando, una estrella que está aquí, por ejemplo, también va a moverse y se va a mover en el mismo sentido que o sea, lo vamos a ver moverse en sentido opuesto a la rotación de la Tierra. ¿Ya? Si nosotros nos vemos hacia un lado, la estrella se va a ver que se está moviendo hacia el otro. ¿Ya? Y sigue un círculo, llamémoslo paralelo al ecuador, netamente por el movimiento. ¿Ya? Tengo el ecuador, estoy rotando sobre ese eje, o sea, no sobre ese eje, pero estoy rotando y el ecuador se mantiene quieto, el plano. Por lo tanto, la estrella va a describir un círculo que es paralelo al ecuador celeste, ¿ya? Y va a cruzar dos veces, justamente por este círculo que va a describir, va a cruzar dos veces el ecuador celeste, ¿ya? Y estos cruces tienen nombre, ¿ya? Está lo que se denomina la culminación superior, que es aquí, en este punto, cuando está por sobre el horizonte. La culminación superior es el cruce por el paso, por el meridiano que nosotros podemos ver, o podríamos ver, eventualmente. ¿Ya? La gracia de este punto es que lo que se conoce como el ángulo horario se define como cero, ¿ya? Y la altura es máxima de la estrella. O sea, en la culminación superior es donde yo voy a ver más alta la estrella en el cielo. ¿Ya? En cualquier otro punto yo la voy a ver más abajo en el cielo, más cerca del horizonte. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver por qué esto es importante. En las observaciones astronómicas, por ejemplo, esto afecta. Y tratamos de observar siempre, bueno, dependiendo del objeto, cerca de esta culminación superior. ¿Ya? Y vamos a ver después por qué. Y después tenemos... Seba, disculpa. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo era el cruce entre qué cosa era la culminación superior? Cuando el trayecto de la estrella cruza el ecuador celeste, o sea, el meridiano celeste, perdón, del observador, ¿Ya? se llama culminación, que es el punto más alto en el cielo y el ángulo horario se define como cero. Pero es cuando Ya, vale, vale. cuando tengo este meridiano en particular que les había explicado, cuando pasa por ahí, se llama culminación superior. Y como Ya, justamente vale, vale. este es un movimiento circular, la estrella va a pasar por el meridiano celeste también en este punto, más abajo. Ahí no lo podemos ver, ¿ya? Ahí ya no se ve. Está debajo del horizonte. Nosotros no podemos ver nada debajo del horizonte. Pero sabemos sabemos que por el movimiento tiene que pasar por ahí, sí o sí. Porque Ya, vale, vale. y esto es lo que se llama, básicamente, también, también es una culminación, pero esta se llama culminación inferior. Son bien intuitivos los nombres. ¿Ya? Y en este caso estamos hablando de un ángulo horario que se define como 12 horas, el ángulo horario se mide en horas, y está bajo el horizonte. ¿Ya? Ahora, ojo, si ustedes se fijan, si yo invierto esto, o si por alguna, de alguna razón, ya, si yo me fuera como al lado opuesto de la Tierra, específico a este punto, se me invierten, ¿ya? Lo que es la culminación superior para mí y lo que es la culminación superior e inferior para mí son al revés para alguien en el lado opuesto de la Tierra. La culminación superior pasa a ser la inferior y la culminación inferior pasa a ser la superior, ¿ya? Netamente porque doy vuelta, estoy dando como vuelta al eje Zenit-Nadir. ¿Ya? Lo doy vuelta, lo invierto, porque eso depende del observador.
¿Ya? Y más que nada para que sepan, entonces, esas son las culminaciones y nosotros cuando hablamos de estrellas, al igual que el Sol, tiene una salida y una puesta, ¿ya? Porque justamente como están rotando, en algún momento van a cruzar por el lado del horizonte que nosotros podemos ver, que sería todo este sector, de ahí, y después van a pasar por un lado que ya no puedo ver, ¿ya? Entonces, salida de la estrella es cuando sale por el horizonte, por el este, y la puesta es cuando se oculta por el oeste, ¿ya? Y siempre todos los astros tienen esta dirección este-oeste, ya se mueven desde el este hacia el oeste, ¿ya? Y eso es siempre así. Y es netamente porque la rotación de la Tierra eh, es del oeste hacia el este, la Tierra va rotando hacia el este, ¿ya? Por lo tanto, como nosotros vamos a ver movimiento ahí invertido, se va a ver mover hacia el oeste, ¿ya? ¿Se entiende eso? Eso último. Sí, sí. Ya. Entonces, tenemos que las estrellas se mueven, salen, se ponen, tienen un punto más alto y tenemos el horizonte y en algún momento se van a ver, en algún momento no se van a ver, ¿ya? Por lo mismo, ocurre que lo que se ve en el cielo o el aspecto que tiene el cielo es distinto en diferentes horas, en diferentes épocas del año y en diferentes partes del mundo, ¿ya? El cielo no es constante, en el sentido de que lo que nosotros vemos no es constante. Las estrellas están exactamente en el mismo lugar, o se mueven un poco dependiendo de su movimiento, pero lo que nosotros podemos ver va a variar por diferentes razones, como digo, el movimiento de la Tierra, alrededor del Sol, eh, la precesión también afecta igual, la puesta y salida, la rotación durante la noche, etc. ¿Ya? Y también va a depender de cuánto cielo yo puedo ver. Y esto puede ser raro, pero dependiendo de donde yo esté en el mundo, la cantidad de cielo que va a estar disponible para mí es distinta. Y así, por preguntar, a ver qué se les ocurre. ¿En qué parte de la Tierra ustedes creen que se ve menos? ¿Y en qué parte creen que se ve más? Bueno, ahí les voy a explicar, pero ¿qué se les ocurre? En Los los polos, polos. Dale, dale, José. o sea, yo creo que en los polos se debe ver más y como achetado. Es lo opuesto. En los polos se Ah, ve menos y en el Ecuador es donde se ve más. ¿Ya? ah, Eh, y lo que ocurre acá es que y les voy a mostrar una imagen junto con un dibujo, él lo puede hacer. Esta parte es súper gráfica, ¿ya? Y aquí vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver, esto es el cielo y esto es el caso 1, que son los polos, ¿ya? Bueno, un poco más para arriba, ya. Aquí lo que ocurre es que este eje zenit-nadir y el polo norte y polo sur coinciden, están superpuestos, son el mismo eje, ¿ya? Y el ecuador celeste y mi horizonte también son los mismos. Ya en este caso, ambos planos coinciden. Y lo que ocurre allí es que yo solamente puedo ver la mitad del cielo, ¿ya? Durante todo el año. Yo solamente puedo ver una mitad del cielo. O sea, si yo pienso y aquí entra un poco la idea abstracta un poco que, claro, nosotros nos estamos moviendo alrededor del Sol, ¿ya? Y eso nos va a dar aspectos, o sea, nos va a dar visión distinta del cielo en diferentes épocas del año. Pero en el plano de la órbita, y aquí lo vamos a ver si
Se me entiende. Yo tengo, por ejemplo, acá el Sol, ¿ya? Y tengo, voy a hacer aquí la órbita de la Tierra. Y yo sé que además tengo la Tierra y la Tierra está como, el eje está inclinado. Entonces alguien en el polo, lo voy a hacer un poquito más grande para que se entienda. Tengo entonces el Sol y tengo la órbita, ¿ya? Y tengo acá la Tierra, por ejemplo, y tengo mi eje inclinado, ¿ya? Yo tengo a alguien aquí, en un polo. Nosotros, durante el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, o sea, durante el año, vamos a ver solamente las cosas, los objetos que están al lado opuesto del Sol, inicialmente. ¿Ya? Porque cuando nosotros estamos de cara al Sol, el brillo este es tanto que todo lo demás no es visible, no se puede ver. ¿Ya? Siguen estando ahí, pero no lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, yo en teoría podría ver todo lo que está hasta este lado cuando estoy en ese punto de la órbita. Cuando estoy aquí, voy a ver todo lo que está hasta este lado. Y tiene sentido, ¿no? Voy a ver todo lo que está como atrás del Sol. Pero cuando estoy en el polo, en base a mi horizonte, que sería como esto, yo solo puedo ver lo que está hacia acá. ¿Ya? Hacia ese lado. Y ni siquiera, de hecho, ya bueno, dejémoslo así, como hacia arriba. A lo que está hacia arriba mío. Pero si yo me voy hacia acá, y tengo mi eje inclinado y tengo acá, lo que está hacia arriba mío sigue siendo exactamente lo mismo. No, no me di vuelta como para empezar a ver lo que está hacia abajo. Sigo viendo lo que está hacia arriba nomás. ¿Ya? Y aquí está la idea de que nosotros como en la esfera celeste somos un puntito acá. Entonces como que en realidad lo que se ve arriba es siempre lo que se ve arriba. Por eso en el polo se ve solamente la mitad del cielo. Vemos solamente lo que está hacia arriba de la Tierra o del Ecuador. ¿Ya? Pero jamás voy a poder ver lo que está acá abajo. Jamás, nunca. Porque la Tierra no va a rotar de esa manera para poder verlo. Entonces solamente puedo ver la mitad del cielo, ¿ya? Durante todo el año. Por eso en el polo se ve menos cielo. Lo que sí es que las estrellas que veo, las veo durante toda la noche. No van a pasar, no va a pasar que van a salir o se van a poner, como ocurre en otros puntos. Porque como la estrella sigue, la estrella sigue un círculo paralelo al ecuador, y el ecuador y el horizonte son el mismo, significa que va a seguir un círculo paralelo al horizonte. O sea, siempre va a estar por sobre el horizonte. Siempre lo voy a poder ver. Y describe un círculo concéntrico. Entonces, por ejemplo, para estudiar una estrella en particular, algunos objetos en particular, es útil observar en el polo, porque las tengo muchísimo más tiempo de que la estrella está visible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en los polos. Tenemos solamente la mitad, bueno, polo norte tengo la mitad hacia arriba, polo sur tengo la mitad hacia abajo del cielo nomás disponible para ver. ¿Ya? Después tendría lo que sería un segundo caso, que es llamémoslo un punto intermedio. ¿Ya? Que es moviéndome del polo hacia el ecuador. ¿Ya? Y en este caso ocurre algo como en esta imagen. ¿Ya? Que como este es mi horizonte, si se ven, no es perpendicular al ecuador, o sea, estoy como en un punto entre el polo y el ecuador. ¿Ya? Como este es mi horizonte, yo puedo aquí ver todo lo que está hacia acá. ¿Ya? Todas las estrellas que están hacia este lado
las voy a poder ver. Y el punto está en que a medida que la Tierra va rotando, o sea, perdón, se va trasladando alrededor del Sol, ese pedazo del cielo que yo puedo ver es distinto en diferentes partes de la órbita. Volviendo como al dibujo que había hecho antes, en que tengo el Sol, tengo un poco más grande, tengo mi órbita, tengo la Tierra con su eje inclinado. Y ahora, por ejemplo, estoy aquí. ¿Ya? Entonces ahora mi horizonte queda definido en lo que está como hacia acá. Ya puedo ver todo lo que está hacia este lado del cielo. Cuando estoy aquí, tengo mi eje de rotación y yo para este lado no veo porque está el sol, muy brillante, pero ahora cuando esté a este otro lado, mi horizonte va a quedar definido por esto, y entonces voy a ver todo lo que está hacia acá. ¿Ya? Esto es una descripción como bien simplificada. Y lo mismo va a pasar por ejemplo, un punto para acá, voy a poder ver lo que está como hacia ese lado, si yo voy por aquí voy a ver como lo que está hacia este lado, pero si se fijan, ahora en vez de ver siempre la mitad de arriba, puedo ver un pedacito como esta mitad de abajo, por decirlo de alguna manera, pero puedo ver sectores distintos en diferentes épocas del año. ¿Ya? Y justamente en base a la relación, como en diferentes puntos voy a ir completando, entonces voy a tener una suerte de cono hacia abajo que no puedo ver, pero todo lo que está hacia arriba de este cono, como para hacerles una idea, voy a tener como un conito aquí y un conito, ¿ya? Del cielo. Y pensemos que aquí después tengo la esfera completa del cielo. Este cono no veo nada. No veo nada. Pero todo el resto del cielo, en algún momento del año, lo voy a poder ver. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando nos estamos acercando al Ecuador. Vemos más cielo. Ahora, en vez de ser la mitad de la que está fuera, es un cono, que va a variar dependiendo en qué posición yo esté. Y el último punto es en el Ecuador, que aquí básicamente yo voy a poder ver todo el cielo en algún momento. ¿Ya? Yo aquí voy a ver esto. Aquí tengo el eje cenit, nadir, perpendicular al polo norte y polo sur. ¿Ya? Entonces, si yo veo, bueno, aquí está distinto, pero también, o sea, está orientado distinto en el sentido de que es para que se entienda más fácil. Pero tengo aquí mi Ecuador, tengo aquí mi horizonte, que es esta línea de acá. Entonces yo tengo que son perpendiculares. Entonces yo siempre voy a ver salir una estrella por acá y se va a ocultar por aquí. ¿Ya? Ese es como el movimiento. Y aquí va a ocurrir, volviendo al dibujo, mi Sol, mi órbita, mi Tierra, voy a hacer más grande, mi eje, sería mi Ecuador, y estoy aquí. Entonces, como perpendicular acá, yo voy a ver hacia allá. ¿Ya? Si estoy aquí, tengo mi eje, ahora mi Ecuador, yo voy a estar aquí, mi horizonte, yo voy a ver hacia acá. ¿Ya? Veo como completamente opuesto. Y en base a la traslación de la Tierra, la traslación de la Tierra me va a permitir, al menos en un momento del año, encubrir todas las partes del cielo. Entonces, en el Ecuador yo veo todo. ¿Ya? Puedo ver en cualquier parte cualquier punto del cielo, al menos en algún momento del año. Así es como funciona un poco este tema. Y esto justamente, estas ubicaciones en la Tierra son las que, por ejemplo, determinan
dependiendo de lo que yo quiera hacer, dónde me conviene poner un observatorio, qué tipo de observaciones puedo hacer. Esto también determina, por ejemplo, para la gente que hace observaciones de astronomía, cuándo puedo observar los objetos. Porque como les digo, eventualmente si estoy en el Ecuador, voy a poder ver todo el cielo. Pero eso no quiere decir que, que cada día yo voy a ver todo, sino que en diferentes épocas del año yo voy a ver diferentes partes del cielo. Y al sumarlo todo, veo todo. Entonces, por ejemplo, no sé, en el periodo de marzo hasta septiembre veo un pedazo y veo ciertos objetos, y en el periodo de octubre a febrero veo otros. Entonces, si yo quiero observar tal objeto, me conviene el periodo marzo-septiembre, por ejemplo. ¿Ya? Pero así funciona. Pero es básicamente esta idea de que mientras más cerca del Ecuador yo esté, mejor o más cosas puedo ver. ¿Ya? En cambio, la idea del polo es menos cosas puedo ver, pero las puedo ver por más tiempo. En el Ecuador es más cosas puedo ver, pero de repente son por menos tiempo. Hay un pro y un contra en cada caso. ¿Ya? Se entiende. Por ejemplo, y lo que les acabo de explicar, por ejemplo, para que les sirva, por ejemplo, podría servir como una respuesta para un control. ¿Ya? Justamente porque esto es útil, porque saber esto es útil, que es justamente esta idea de que si quiero ver más cosas, voy a ubicar más cerca del Ecuador, porque tengo más acceso, acceso a más cielo, pero si quiero observar menos cosas o objetos particulares por más tiempo, a lo mejor me conviene más el polo, ¿ya? O regiones cercanas al polo. Pero también hay otros factores que vamos a ver que también juegan ahí a favor y en contra, ¿ya? Eh, y eso como un poco como lo que pasa con el aspecto del cielo en base a la rotación y traslación de la Tierra. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Eh, si no, seguimos. ¿Ya? Eh, bueno, esto, como decía, es la descripción general. Ahora también ocurren algunas, llamémoslo, situaciones curiosas, ¿ya? Eh, que podrían pasar con respecto al Sol, ¿ya? Ustedes, bueno, saben que en los polos de repente por periodos largos el Sol no se pone o el Sol no aparece, y tenemos meses o de que son días eternos o noches eternas. Asumo que han escuchado esto, ¿no? Sí, sí. Ya. Esto tiene que ver justamente con la inclinación de la Tierra, la traslación, cómo funciona, etc. ¿Ya? Y hay algunos sucesos particulares en algunas partes eh, de la Tierra. ¿Ya? Y fechas específicas. Vamos a verlo, lo que sería el solsticio de invierno. Y aquí yo todo lo voy a explicar en base al hemisferio norte, ¿ya? Es más simple. Eh, lo que ocurre este día, en diferentes partes, es que cuando hablamos de estos días eternos, etcétera, de repente son cosas que, más que de repente ser eternos, hay periodos en que no se ve, pero de repente se ve poco, o se ve por muy poco tiempo. Cuando hablo de poco tiempo, por ejemplo, a veces el sol sale por una hora, ¿ya? Y eso va a lo mejor aumentando durante el año. Pero en el solsticio de invierno en particular, ocurre que, y si yo estoy en el círculo polar ártico, ¿ya? Y como referencia les doy las coordenadas por si quieres saber. Y estas coordenadas están justamente, ahí van a ver que hay coincidencias justamente con la inclinación de la Tierra. ¿Ya? Los que están al norte, en ese día,
no ven el cielo. O sea, el sol, perdón. No ven el sol nunca. ¿Ya? En ningún momento. En ningún momento se abre el sol. ¿Ya? En el solsticio de invierno. En ningún momento del día van a ver el sol. Ese día es una noche eterna. Un día completamente oscuro. ¿Ya? Y si estoy exactamente, lo veo por un... Aquí el término es un instante, ¿ya? Pero en verdad quiere decir que yo voy a ver el sol aparecer, pero poquísimo y desaparece. Pero si estoy muy atento, voy a ver un pequeño instante, un par de segundos que a lo mejor, o menos, que voy a poder ver que el sol se ve. Pero después desaparece, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del círculo polar, aquí lo voy a ver. Esto es el 22 de diciembre. Y si yo estoy en el círculo polar antártico, que esto es menos 66, 23, va a pasar que si yo estoy al sur, ¿ya? Veo el sol todo el día, ¿ya? O sea, un día eterno, ¿ya? Y si estoy exactamente, también lo veo todo el día, ¿ya? Pero va a haber un pequeño instante de puesta de sol, entre comillas, ¿ya? Como en el círculo polar ártico había este pequeño instante de salida del sol, de que el sol aparece, en el círculo polar antártico va a ocurrir podríamos llamar un instante de puesta de sol. Hay un rayo como límite, hay como un punto límite en que pareciera que se va a poner, pero en realidad no se pone. ¿Ya? Eh, ¿Ya? ¿Sí? Disculpa, ¿y este como instante por qué se produce? Eh, tiene que ver, como les decía, tiene que ver con la inclinación de la Tierra, ¿ya? Por cómo está inclinada la Tierra, los rayos de sol, que finalmente es la visual del sol, por decirlo de alguna forma, no llega igual a todos los puntos, ¿ya? Por eso, por ejemplo, nosotros acá en Chile, si ustedes ven como la trayectoria del sol durante el año, van a ver que hay periodos en que el sol está más alto, por decirlo de alguna forma, y los días son más largos, y periodos en que el sol está más bajo y los días son más cortos. El sol pasa menos tiempo en el cielo, ¿ya? Eso es netamente una combinación de la rotación de la Tierra, que va a determinar en qué momento vamos a estar dándole la cara al sol, y la traslación de la Tierra, o sea, en qué punto estoy de la órbita. Porque justamente dependiendo del punto en que yo esté en la órbita, la forma en que me va a llegar la luz del Sol es distinta. ¿Ya? El caso acá de los polos y el círculo polar ártico, y justamente como las coordenadas del círculo de ambos círculos están sumamente relacionadas con la inclinación de la Tierra. Ocurre este tema de que veo el sol todo el día, es este tema de que por cómo estoy orientado en la Tierra, nunca le voy a dar la espalda al sol, por decirlo de alguna forma. Nunca, exactamente en el círculo polar, jamás va a haber un momento en que eh, el sol se va a ocultar, en que el sol como que yo voy a pasar como al otro lado, ¿ya? Aun cuando la Tierra esté rotando.
En los polos, en realidad, específicamente en los polos, en el polo sí, particular, como yo ahí no me veo sujeto a la rotación de la Tierra en el sentido de que no voy a cambiar como mi orientación en respecto al Sol, aun cuando esté rotando, porque estoy rotando, ahí yo estoy rotando sobre mi mismo eje, entonces en teoría no está pasando que un pedazo de Tierra pase a estar como al otro lado, no sé si me entiende. Si lo explico como... a ver, déjenme ver si tengo algo como circular por acá o esférico por acá. Ya. Tengo... ¿Ustedes pueden ver mi video o solo pueden ver la pantalla? Como para dejar de compartir por un momento, a lo mejor. Así se ve el video. Ya. O sea, yo por lo menos no lo veo. Yo tengo acá mi tierra. Y para hacerlo simple, pensemos que acá está el polo norte, acá está el polo sur. ¿Ya? Si yo estoy aquí, por ejemplo, y esto está rotando, en algún momento yo voy a estar de espalda a la pantalla. Y si estoy aquí, sigo rotando, voy a estar de frente a la pantalla. Si estoy en el polo y giro, nunca va a pasar que estoy frente o de espalda a la pantalla, como que estoy siempre en un eterno de frente o de espalda. Ahí la rotación ya no me va a afectar. Lo que me va a afectar, eso sí, es la traslación, porque en verdad yo estoy inclinado. Entonces, si estoy aquí, voy a estar siempre, y el sol es la pantalla, por ejemplo, yo estoy hacia acá, hacia este lado, estoy como así, hacia acá. Yo voy a estar siempre de espalda a la pantalla, pensando en la pantalla del sol. ¿Ya? Y aun cuando rote sobre ese eje, voy a estar siempre de espalda a la pantalla. Pero eventualmente voy a orbitar alrededor del Sol y va a llegar un punto en que por la órbita voy a estar de frente a la pantalla y voy a estar eternamente de frente a la pantalla hasta que vuelva a la órbita y así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen los polos. Y por eso en los polos ocurren este tema de ver el sol todo el día o noche eterna. En los círculos polares, ahí la rotación sigue afectando, o sea, ahí la rotación sí afecta, en qué parte estoy dándole, si estoy dando la espalda o estoy de frente al sol. Pero en base a la inclinación de la Tierra, el efecto va a depender si estoy en el norte o en el sur, por ejemplo, y en la época del año. Entonces ahí va a pasar que en los círculos polares están estos periodos más largos, con días sumamente largos, ya que se ve mucho del sol, y hay días, noches sumamente largas, pero que van igual variando durante el año de duración. Pero ahí, como digo, es un juego entre la inclinación de la Tierra y la ubicación y la órbita y el momento en la órbita. Hay toda una combinación de factores. ¿Ya? Si no, yo creo que tengo un video por ahí que está como todo esto sumamente explicado, que a lo mejor se los puedo compartir si es que lo logro pillar. ¿Ya? Pero eso es como lo que pasa. Es un juego, es como este juego de la orientación entre la inclinación, la órbita, en el momento del año en que estamos y la posición de la órbita en que estamos, rotación, etc. ¿Ya? Sebastián, Ujú. disculpa. Si tú dices que en el círculo polar ártico se ve el sol un instante, ¿no debiera verse oscuridad un instante en el sur? Es que no es, no alcanza a ser oscuridad total por un tema y aquí me van a entender, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el sol se pone acá. Si ustedes se fijan, igual hay un periodo de luz después de que el sol se pone. No es como que el sol se oculte en el horizonte y automáticamente se ponga oscuro. ¿Y qué tiene que ver con cómo se refleja la luz en la atmósfera, cómo nos está llegando la luz, etcétera? ¿Ya? Pasa lo mismo en el polo. Se pone el sol por un instante, pero
no se alcanza a poner oscuro. Hay lo que se conoce como rayos límites, como que están llegando en los últimos rayos y empieza a aparecer de nuevo. ¿Ya? Pero no alcanza a ocurrir por lo que yo tengo entendido al menos, no alcanza a ocurrir este momento de oscuridad porque justamente no es un fenómeno instantáneo. ¿Ya? Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, esto es lo que ocurre en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano, que esto en base al hemisferio norte es el 22 de junio, es lo opuesto. Tiene todo el sentido del mundo, como la situación inversa. En el círculo polar ártico veo el sol todo el día y en el círculo polar antártico no hay sol. ¿Ya? Y este tema, como les comentaba, de los casos extremos de estos días eternos o noches eternas, ocurren en los polos principalmente, ¿ya? En los círculos polares van a ocurrir fenómenos de noches muy largas o días muy largas, pero sigue existiendo una suerte de división entre día y noche, ¿ya? Pero es variable, ¿ya? Pero en los polos va a ocurrir, y esto lo voy a mencionar igual, esto la idea es que después lo pueden ver en el video, ¿ya? Pero en el polo norte, igual lo voy a anotar aquí, esto es polo norte, entre el 21 de marzo al 23 de septiembre, ya tengo el sol sobre el horizonte, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y solamente para aclarar, recuerden que lo que yo estoy hablando acá, estoy hablando círculo polar ártico, por ejemplo, en lo que dije el solsticio de invierno, es círculo polar ártico hacia el norte. Todo lo que está hacia el norte del círculo polar ártico no van a ver el sol el solsticio de invierno, por ejemplo. Pero en el polo norte, en el polo norte específico, es que ocurren estas cosas de noches eternas o días eternos. ¿Ya? Por ejemplo, como dije, entre marzo y septiembre, en el polo norte tengo el sol arriba todo el día. ¿Ya? Y lo que va a pasar es que lo que ocurre, el movimiento que se ve en el polo norte es que el sol describe una espiral. ¿Ya? Está haciendo una espiral en el cielo. Que cada vez más alto, ¿ya? Hasta que llego al solsticio de verano, que llega como a la cúspide, y después empieza a bajar. ¿Ya? Y cada vez lo veo más pegado al horizonte, pero sigue siendo todo el día. ¿Ya? ¿Tenéis por ahí, o si es que podría encontrar un video así como esa cuestión de la espiral? Porque no cacho cómo lo podríamos ver como arriba, si es que el eje de rotación como está inclinado como 23 grados nomás. Ya, perdón, es que sí, perdón. Cuando digo arriba, no quiero decir exactamente como arriba de mi cabeza, sino que me refiero al punto más alto de la espiral. ¿Ya? Ah, ya. Es como, voy a escribir una espiral, claro, no es como una cosa. Voy a terminar acá la idea y. Es como una espiral así, por ejemplo. No es como que llegue de repente como una cúspide aquí y llega ahí, sino que es más una cosa
de la forma, describo una espiral, llego como hasta un punto más alto, pero no es como cúspide, perdón, llego hasta un punto cada vez ahí, y después empiezo a bajar. ¿Ya? No es como que llegue a un punto como el cenit así arriba de mi cabeza, sino que llego a una altura máxima y después bajo. Ya, sí, cacho. ¿Ya? Gracias. No es como, sí, perdón, ahí mal uso del término. No es arriba, sino que es una máxima altura. ¿Ya? Y en el polo sur es lo opuesto. Del 23 de septiembre al 21 de marzo tengo el sol sobre el horizonte. ¿Ya? O sea, básicamente, cuando en el polo norte está el sol, en el polo sur, o en noche eterna, cuando está en el polo sur, el sol, polo norte, noche eterna. Entonces tengo 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, pero como les decía, esto es en los polos, específicamente en los polos. ¿Ya? No es en los círculos polares. En los círculos polares sigue habiendo división de día y de noche. Son distintas, son noches más largas o días más largos dependiendo de la época del año, y hay una vez al año en que va a pasar que en los círculos polares va a haber o noche eterna o día eterno, ¿ya? Pero el resto del año, los círculos polares tienen división de noche y día. Son los polos los que tienen este tema de 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, ¿ya? Por la ubicación. Pero los círculos polares sí tienen la división todavía. Súper importante que eso lo tengan claro. ¿Ya? Bueno, y ahora vamos a pasar entonces, ya vimos, ya entendimos un poco lo que es les expliqué un poco lo que es el aspecto del cielo en la noche, en el sentido de las estrellas que podemos ver, la cantidad de cielo o las regiones del cielo que tenemos accesibles en base a donde estamos en la Tierra, ¿ya? Y también el tema de el tema de la ubicación del Sol en el cielo en diferentes regiones, principalmente lo que es el polo. El tema de noche eterna, día eterno, o un día que es solamente día, o un día que es solamente noche, o sea, una noche que es completamente 24 horas de noche en los círculos polares. ¿Ya? Eh, pero hay otros fenómenos asociados al hecho de que nos estamos moviendo alrededor del Sol, que la órbita no es perfectamente circular, que lo vamos a aprovechar de ver ahora. ¿Ya? Que es... no la voy a poner todavía. Básicamente, ¿qué significa que la órbita no sea perfectamente circular? Quiere decir que, y aquí, imagínense que esto es la órbita vista desde arriba, ¿ya? Y aquí obviamente está exagerado porque no es tan elíptica, pero lo que ocurre es que yo voy a tener el Sol en uno de los focos de la elipse, y por lo tanto, si yo tengo mi Tierra aquí, el, el efecto más notorio es que la distancia de la Tierra al Sol varía. ¿Ya? Eh, Cuando estoy, y aquí voy a tener un punto que está más cerca y un punto que está más lejos. ¿Ya? Que esos puntos se conocen como el eh, perihelio y el afelio. ¿Habían escuchado alguna vez de estos términos? Sí, me suena harto. Ya. El perihelio es el punto más cercano, el afelio es el punto más lejano. No es simplemente eso. Ya. Y la diferencia entre afelio y perihelio son, por completud, que es a las 6 kilómetros. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el perihelio y el ahelio en distancia al Sol.
unos cuantos millones de kilómetros. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con... ¿Cuál es el impacto de esto? Nosotros está lo que se conoce como las leyes de Kepler, ya no tengo la imagen acá, pero básicamente lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que se barran áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta área acá, ¿ya? Yo tengo esta área acá. Si ambas áreas valen lo mismo, quiere decir que lo que yo me demoré de moverme de aquí hasta acá es lo mismo que me voy a mover de acá hasta acá. ¿Ya? Pero eso también implica que las áreas son distintas porque aquí este pequeño movimiento, como está más lejos, el área que va a cubrir, allí se requiere de un movimiento un poco más largo para cubrir la misma área, porque es un espacio más corto. ¿Ya? Por ende, cuando estoy más cerca del Sol, la Tierra se mueve más rápido. No es que, por ejemplo, la órbita de la Tierra no es que yo no recorro la misma distancia todos los días. ¿Ya? No es que un día yo recorra la misma distancia en la órbita. Hay periodos en la órbita en que un día se recorre más que en otros regiones de la órbita. ¿Ya? Y en total son 365 días. Pero va a ocurrir que si yo divido la órbita en 365 pedazos iguales, no se van a recorrer todos al mismo tiempo. No pasa eso. ¿Ya? Pues justamente esta ley empírica que se descubrió Kepler, después ahí está toda la explicación matemática, física de por qué ocurre esto. ¿Ya? Esto fue una derivación en el momento más empírica. Esto es lo que se vio en el sistema solar. ¿Ya? Y esto tiene... tiene diferentes efectos. ¿Ya? Y los efectos son de este movimiento, esta diferencia de tiempo y esta cercanía, que lo podemos ver en las estaciones, es que, y esto es en promedio, en el hemisferio norte, como digo, esto es en promedio, tengo inviernos más cálidos y veranos más fríos. ¿Ya? Y esto es en comparación con el hemisferio sur. ¿Ya? En el hemisferio norte los inviernos son más cálidos que en el hemisferio sur y los veranos son más fríos. ¿Ya? Esto es un efecto si solamente consideramos el Sol. ¿Ya? Hay otros fenómenos em, que afectan, que son, por ejemplo, el terreno. O sea, por ejemplo, si yo estoy más cerca de la costa o si estoy más cerca de regiones de cordillera, el movimiento de los vientos, las corrientes oceánicas, eh, masas de agua cercanas, ¿ya? Pero esto es como digo, es un efecto netamente del Sol. ¿Ya? Si consideramos solamente el Sol, el invierno en el norte debería ser más cálido que los inviernos del hemisferio sur y los veranos deberían ser más fríos que en el hemisferio sur. ¿Ya? Como digo, eso es solamente considerando el efecto del Sol. Obviamente, dependiendo de la región, varía y estos fenómenos se pueden invertir y cosas, pero
son por otros fenómenos asociados más como digo, al terreno, agua, corriente oceánica, etcétera, comportamientos propios de la Tierra, más internos de la Tierra, por decirlo. ¿Ya? Pero eso es principalmente lo que ocurre gracias al Sol. ¿Ya? Y aparte de esto, que esto es como este fenómeno producto de la traslación de la Tierra, en una época específica, yo también voy a tener una distribución distinta, por decirlo de alguna manera, de la luz solar que llega a diferentes regiones. ¿Ya? Y aquí voy a parar un poquito. ¿Ya? Y aquí voy a definir lo que se conoce como la insolación, que es básicamente la cantidad de luz solar que llega a una cierta región, una cierta superficie, una cierta área, etc. ¿Ya? Y esto está definido en una época particular. O sea, por ejemplo, yo puedo medir la insolación el día de hoy. ¿Ya? No es un fenómeno que yo diga la insolación es en el año tanto, fue tanto. No, es un tema que yo puedo definir en un periodo particular. ¿Ya? Lo mido en determinado momento. Y esto va a depender de latitud y va a depender de la hora. ¿Ya? Obviamente el caso más fácil para entender eso de la hora, por ejemplo, es si yo estoy más cerca de la puesta de sol, por ejemplo, la cantidad de luz que llega es menor, obviamente. Si yo tengo al sol en su culminación, que es su punto más alto en el cielo, la cantidad de luz de sol que me va a llegar es mayor. ¿Ya? Entonces, obviamente, dependiendo de la hora, puede tener el sol en distintos lugares y la forma en que va a llegar en distintas posiciones en el cielo, perdón, y la cantidad de luz que va a llegar y la forma en que va a llegar es distinta. ¿Ya? Por eso es la hora. Pero también depende de la latitud, porque a una misma hora no es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de sol que llega en Santiago que la cantidad de sol que va a llegar en Quito, por ejemplo, en Ecuador. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ocurre lo siguiente. Yo voy a tener esto aquí, ¿ya? Esta imagen de acá. Básicamente lo que estoy diciendo es que imagínense que yo tengo el sol, tengo mi sol aquí, ¿ya? Y yo, en base a cómo está orientado y todo, asumo que la luz del sol viene concentrada en un cilindro, ¿ya? En un cilindro de área de A, ¿ya? Si yo proyecto este cilindro, la superficie en la que se va a distribuir la luz del sol es ds, ¿ya? Y por simplificación, yo puedo decir que el seno de teta, que es este ángulo aquí, que el teta es básicamente la inclinación del sol, ¿ya? O sea, la inclinación del sol en el cielo, yo puedo decir que el seno de teta va a ser proporcional a de A partido en ds, ¿ya? Es proporcional porque como estaba hablando de áreas, entonces tengo que hacer algunas conversiones ahí, pero de repente, si lo pueden encontrar de repente en textos que va a decir que seno de teta es igual a dA sobre ds. ¿Ya? Es netamente una aproximación. ¿Ya? Que es básicamente decir que voy a depender del área que tenga este cilindro versus la superficie que va a cubrir este cilindro. Y la gracia está en que si yo considero un cilindro más grande, porque aquí estoy considerando un cilindro arbitrario, la superficie de S también va a variar en una forma proporcional. Entonces, el seno de teta sigue manteniendo como esta relación. ¿Ya? Y lo que digo acá, lo que puedo sacar de aquí, por ejemplo, es que ds es igual a dA partido en seno de teta. Entonces, si yo considerara un mismo cilindro en diferentes regiones, lo que va a depender de en qué superficie voy a estar distribuyendo la luz va a depender de la inclinación del sol
en el cielo. ¿Ya? O sea, qué tan alto está el Sol sobre el horizonte. Porque como digo, si estoy ahora asumiendo que voy a considerar todos, voy a medir en diferentes regiones con un cilindro, el mismo cilindro, esta misma área de luz solar, esta misma área que la que va cruzando la luz solar. La única variación que va a afectar ahí en ese caso va a ser la inclinación del Sol. Y eso me va a determinar en qué superficie se distribuye la luz del Sol. ¿Ya? Y esto lo que me dice es que a mayor Z, mayor ds. ¿Ya? Entonces, básicamente, mientras más inclinado esté el Sol, claro, mientras más inclinado esté el Sol, tengo que repartir la luz del Sol en una superficie mayor. Entonces, la energía que va a recibir esa superficie en cada unidad va a ser menor en particular. ¿Ya? Porque distribuye en un área más grande. Estoy distribuyendo la misma cantidad de energía o de luz en una superficie más grande. Por lo tanto, lo que va a recibir cada punto particular de esa superficie va a ser menor. Y eso significa que es una menor insolación. Ya, como decía, la insolación es netamente medir cuánta luz o cuánta energía está llegando en la superficie. ¿Ya? Entonces, mayor insolación quiere decir que está o está contenida en un área en una superficie más pequeña, o es lo mismo decir que en cada punto de la superficie la cantidad que está recibiendo en promedio es mayor que en un lugar con menor insolación. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, explica por qué el Ecuador es más cálido. En el Ecuador la inclinación del Sol en general en promedio es menor que en otras regiones del mundo en un mismo instante. Por lo tanto, la energía se está distribuyendo en superficies más pequeñas o se está calentando más. ¿Ya? Y también esto explica por qué la hora de más calor en el día es cuando el Sol está lo más alto posible. Justamente la inclinación es menor. Como la inclinación es menor, los rayos son más directos. Entonces, la insolación durante ese periodo es mayor. ¿Ya? Eso es básicamente lo que es la insolación. Entonces, también esto tiene que ver con cómo medimos la luz del Sol, que también nos permite hacer distintos estudios. ¿Ya? Y ya para ir terminando con la auxiliar, otros fenómenos, o más que fenómenos, un conocimiento o una distribución en el cielo súper importante que se ve desde la antigüedad, es el zodiaco. Aquí vamos a ver. ¿Ya? Yo sé que parece que estoy saltando como entre hartos temas, ¿ya? Pero esto es netamente lo que estoy tratando de explicar aquí, todo lo que estamos viendo ahora son fenómenos o sí, fenómenos o datos importantes relacionados al movimiento de la Tierra y cómo esto impacta nuestra visión de la esfera celeste, nuestra visión del Sol y cómo esto impacta la Tierra en sí. ¿Ya? Todo esto está marcado en eso, ya para que no se extrañe porque estoy tratando del zodiaco, al tema del Polo Norte, al tema del Polo Sur, es netamente por eso. Son todos estos fenómenos asociados, fenómenos particulares, producto del movimiento de la Tierra, ya sea rotación, traslación, etc. ¿Ya? Y ¿qué es lo que ocurre acá o por cómo se surge la idea del zodiaco? Cuando cuando yo veo el Sol, o cuando yo miro el Sol desde la Tierra, o cualquier estrella desde la Tierra, lo que uno ve, en lo que hemos estado hablando hasta ahora, es que el cielo se mueve. El Sol es el que se está moviendo, o la Tierra o las estrellas son las que se están moviendo. Yo digo, yo estoy quieto, yo estoy, por ejemplo, en mi casa y estoy permanentemente en mi casa, ¿ya? Desde mi punto de vista de un sistema de referencia en movimiento.
Pero sabemos que en verdad lo que ocurre es que la Tierra es la que se está moviendo, la Tierra es la que está rotando y está haciendo que esto cambie. ¿Ya? Y en el movimiento de la Tierra, debido a esto, el movimiento del Sol, a lo largo del año, debido a mi traslación, yo estoy viendo que las estrellas, y aquí suena raro, pero yo veo que las estrellas que están detrás del Sol son distintas cada año. O sea, cada año, en distintas posiciones de la órbita. ¿Ya? Y aquí voy a volver a un dibujo que les había hecho antes, para simplificar. Si yo, por ejemplo, estoy acá, ¿ya? Las estrellas que voy a ver que están detrás del Sol son las que están por aquí, ¿ya? Si yo ahora estoy en esta época del año y estoy acá, las estrellas que voy a ver son las que están acá. Entonces, como las estrellas que yo veo detrás del Sol, o mejor dicho, que sé que están detrás del Sol, porque no las puedo ver directamente debido al Sol, son distintas en diferentes épocas del año, ¿ya? Y este como trayecto que hace el Sol a lo largo de la esfera celeste, desde la perspectiva de una persona en la Tierra, se conoce como la eclíptica, ¿ya? Entonces, igual creo que el profe ya se los ha explicado, que es el trayecto aparente del Sol en la esfera celeste. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir acá es que, como también yo tengo, por ejemplo, tengo tengo también los distintos planetas en el sistema solar, más la Luna, que tienen sus planos orbitales relativamente similares al plano orbital de la Tierra, o el plano de la eclíptica. O sea, básicamente estoy diciendo que las órbitas están relativamente en el mismo plano. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, a Marte lo voy a ver en el mismo plano de la eclíptica, no en la misma posición, sino en el mismo plano. Siempre estoy hablando de plano. ¿Ya? Entonces, el zodiaco es básicamente esta región en torno a la eclíptica donde está todo, donde está la luna, donde está el sol, donde están los planetas. Entonces, en esta imagen, o sea, espero que quede un poquito más claro, el zodiaco es esto. Es como esta pequeña banda, ¿ya? En torno a la eclíptica, donde yo siempre voy a encontrar que están, aquí ven que tienen un pequeño grosor, y ahí yo siempre voy a encontrar que están en contenido los planetas, están contenido la luna, está contenido el sol, ¿ya? Es esta pequeña banda, ¿ok? Y así se define el zodiaco, el concepto de zodiaco, ya el concepto antiguo. Ya es esta banda que contiene como a todos los planetas en la esfera celeste que yo pueda observar. Y lo que ocurre con lo que son los signos del zodiaco es que cuando el Sol recorre la eclíptica, atraviesa constelaciones. ¿Ya? Y lo voy a mostrar. Creo que la tengo acá, la última imagen. ¿Ya? ¿Ya? Va pasando frente a constelaciones, va cruzando constelaciones. Que es justamente por lo que yo les decía, las estrellas que están detrás del Sol, que yo veo que están detrás del Sol, son distintas en diferentes épocas del año. Y lo que va pasando es que el Sol va cruzando estas constelaciones. ¿Ya? Y ahí se definen los signos del zodiaco en base a dónde está cruzando en esta banda del zodiaco. ¿Ya? En esta banda zodiacal, que es lo que explicaba antes. ¿Ya? Y ahí se definen justamente estas constelaciones que está cruzando, que son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo.
etc. ¿Ya? Originalmente son 14 constelaciones, o sea, son 14 signos, o sea, perdón, ahora son 14 constelaciones. Originalmente eran 12, ¿ya? Originalmente eran las 12 conocidas, ¿ya? Y la razón de por qué el Sol está cruzando ahora otras constelaciones es por la precesión, ¿ya? El profe, ya creo que ya pasó en la clase, la precesión de la Tierra, que es este otro movimiento que hace que en realidad el eje también esté como moviendo, el eje de la Tierra se esté moviendo, hace que también la eclíptica cambie un poco de posición. Y como cambie de posición, voy a ver que el Sol está ligeramente cruzando diferentes estrellas a medida que va avanzando el tiempo. El movimiento de precesión es sumamente largo, entonces el efecto es mucho más lento, ¿ya? Entonces, por eso en la antigüedad, las estrellas que se veía cruzar, o que se sabía que cruzaba el Sol, eran las que definían las 12 constelaciones originales, pero actualmente está cruzando dos más. Y las dos más que está cruzando, y voy a poner acá, son, creo que la primera a lo mejor ya la han escuchado, es Ofiuco, y la otra se llama Cetus. Y son las constelaciones digamos, nuevas, en el sentido de que antes no pasaba, que cruza el Sol. ¿Ya? Entonces, por eso hay gente que dice que ahora en realidad el tema de los signos del zodiaco no es tan real, porque en realidad ahora ya no tengo que dividirlo en 2, sino que tengo que dividirlo en 14. ¿Ya? Y básicamente lo que se hizo fue que se dividió esta banda, la eclíptica, se dividió de esta forma, en 12 casilleros originales, ¿ya? Que son estas constelaciones originales. Y así se veía como el paso del Sol o el paso del año en base a al paso del Sol en estas diferentes partes del zodiaco, ya en base a la constelación que estaba ahí. ¿Ok? Y la gracia está en que existe el punto vernal, que es un punto que define varios puntos de la coordenada celeste, y ahí se definía como el punto de inicio del zodiaco. ¿Ya? Ahí se definía como el primer paso por el zodiaco. Y justamente el punto vernal pasaba originalmente por la constelación de Aries. Y por eso el punto vernal se representa con el símbolo de Aries, que es como así. ¿Ya? Ese es el símbolo de Aries. Por eso el punto vernal se representa de esa forma, porque justamente el punto vernal se definía con que coincidía con esa región. ¿Ya? Ahora actualmente el punto vernal, debido a la precesión, ahora está entre Piscis y Acuario. Entonces, por eso también está el tema de que los signos del zodiaco, como que dicen, en realidad no son tan precisos porque en verdad no están considerando este efecto de precesión. Entonces, los que, en teoría, por ejemplo, los que son Libra, en unos varios años más, el periodo que define a los Libra, por ejemplo, no va a ser el mismo. No va a ser entre septiembre y octubre, sino que debería ser ya más corrido hasta octubre, noviembre, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso también tiene que ver con como lo que vemos en el cielo. ¿Ya? Y esto es como un efecto real del impacto que tienen estos movimientos. ¿Ya? Bueno, eso a la casa me alargué un poquito más de la hora que quería, pero espero que haya quedado claro. Voy a dejar de grabar por mientras y